Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Superior. El día de hoy vamos a ver a la inducción fuerte, que es un tipo alternativo de inducción que puede ser más útil y de hecho en general va a ser mejor usar inducción fuerte que inducción normal. Siempre y cuando sea un caso que lo amerite, pero algunas personas opinan o dicen que la inducción fuerte implica la inducción normal, pero ahorita vamos a ver que eso no es cierto, que en realidad los dos son equivalentes y además vamos a ver un montón de ejemplos y ejercicios que tengo preparados de inducción fuerte para que queden las ideas bien claras de cómo se utiliza. Pero antes quiero agradecer muchísimo a Luis Jorge Ruiz Reyes. Esta clase está dedicada a ti, muchísimas gracias. Luis Jorge es mi miembro más nuevo, mi miembro del canal. Y si tú también quieres volverte miembro del canal o mi patrocinador, el link para mi Patreon está abajo en la descripción del video, o para volverte miembro, el botón de unirte o join si está en inglés está al lado de la caja de suscripción, me parece. Entonces, pues te lo agradecería mucho si quieres unirte y además pues aparecerías en los créditos de mi canal, te dedicaría a una clase y tengo más beneficios exclusivos por si quieres checarlo. Pero bueno, definitivamente vamos a utilizar todos los conceptos de el orden de los naturales, o bueno, por lo menos que los naturales tienen un buen orden, lo cual lo probamos usando inducción. Entonces vamos a usar eso para probar la inducción fuerte, así que si te lo perdiste definitivamente velo a checar, lo voy a dejar en la I que aparece por allá, ahí lo puedes checar. Pero bueno, vamos a empezar con esto. A ver, ¿cómo lee el teorema de inducción fuerte? ¿Cómo reza específicamente la inducción fuerte? Lo voy a poner como teorema porque de hecho sí lo vamos a demostrar. Por supuesto es inducción fuerte. O a algunas personas no les gusta decirle inducción fuerte porque sentimos que esta inducción no es más fuerte que la otra, sino inducción tipo 2. Es posible que lo encuentren como inducción tipo 2 o inducción del segundo tipo. Pero bueno, también lo más popular por lo general sí es decir la inducción fuerte. Y lo que dice es, supongamos, o sea, phi, una proposición de los naturales. Voy a poner simplemente una proposición tal que. Y entonces esto es lo que dice el principio de inducción fuerte. Para todo m en los naturales, si nosotros podemos probar que para un m arbitrario en los números naturales, si para todo k menor que m se cumple phi de k, implica que se cumple phi de m, entonces si nosotros logramos probar que para un m arbitrario de los números naturales, nosotros tenemos que si se cumple para todos los anteriores, entonces se cumple para m, esa sería como nuestro paso inductivo de la inducción fuerte. Entonces nosotros automáticamente tenemos que para todo n en los naturales, phi de n es cierto. Igual pongo aquí un paréntesis para que se entienda que esto es todo esto implica esto. Entonces esto es, en la inducción fuerte nosotros no tenemos primero un caso base y luego tenemos el paso inductivo. En la inducción fuerte es directamente un paso inductivo nada más. Y claro que el problema va a ser que a veces vamos a tener que considerar varios casos, lo cual hace que en realidad sí, por lo general tengamos que hacer como un caso base, entre comillas, pero esto es lo importante. Si el hecho de que se cumpla phi para todos los anteriores a m implica que se cumple para m, entonces se cumple para todos. Y de hecho voy a borrar este tal que porque ya no me gustó. Normalmente en la inducción lo que hacemos es decir que si se cumple para el anterior, entonces se cumple para el siguiente. Si se cumple para m, entonces se cumple para m más 1. Pero aquí no estamos suponiendo solo que se vale para el anterior, sino para todos los anteriores. Y por eso es importante el orden, porque pues obviamente no podríamos hablar de esto si no tuviéramos nosotros el orden como tal. Entonces por eso lo estoy poniendo hasta ahora, porque teníamos que conocer al orden de los números naturales para poder simplemente escribir a este teorema, ¿no? Entonces la prueba, de hecho, la vamos a hacer usando el principio del buen orden. Vamos a definir a un conjunto A como el conjunto de todos los números naturales tales que no cumplen la proposición phi de n. Entonces lo que vamos a probar es que este conjunto A no tiene mínimo.
¿Y qué es lo que dice el principio del buen orden? A ver, lo voy a poner aquí en una pequeña nubecita. Buen orden, que ya probamos en el capítulo pasado que el orden de los números naturales es un buen orden, dice si A es distinto del vacío, entonces A tiene mínimo. Obviamente A un subconjunto de los números naturales, que aquí, bueno, así estás, sí lo estamos definiendo como un subconjunto de los números naturales. Entonces A tiene mínimo. ¿Qué es lo que vamos a probar aquí? Vamos a probar que A no tiene mínimo. Y si notan la contrapositiva de esto, es decir, aquí tenemos algo de la forma P implica Q, pero la contrapositiva es no Q implica no P. Entonces, esto es equivalente. Y bueno, la contrapositiva es equivalente a la forma normal. Entonces, esto es equivalente a que si A no tiene mínimo, entonces A es vacío. Entonces, lo que vamos a probar aquí es que A no tiene mínimo. Y por el principio del buen orden, lo que vamos a concluir es que entonces A es vacío. Es decir, el conjunto de todos los números naturales que no cumplen phi es un conjunto vacío, lo que significa que todos los naturales deben de sí cumplir phi. Y la prueba de hecho es muy sencilla, usando lo que ya sabemos de los números naturales, y lo vamos a hacer por contradicción. Supongamos que A tiene mínimo. Entonces digamos M es el mínimo de A. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para todo K menor que M, K no está en A. Eso es exactamente lo que quiere decir que M sea mínimo. Quiere decir que M está en A. Bueno, de hecho, eso sí lo tengo que agregar. Y M está en A. Entonces, el mínimo de A es un número tal que M está en A. Es un número de A, pero tal que nadie menor que él se queda en A. Porque pues si hubiera alguien menor que él, ya no hubiera sido el mínimo. Habría alguien todavía menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para todo K menor que M, K no está en este conjunto, en el conjunto A, en el conjunto de todos los naturales, tales que no se cumple phi de n. Pero esto es lo mismo que decir que para todo K menor que M, no se cumple esta proposición para este K. No se cumple no phi de K. Pero esto es lo mismo que decir doble negación se cancela, y entonces esto es lo mismo que decir que para todo K menor que M se cumple phi de K. Pero nosotros estamos suponiendo que se cumple pues nuestra hipótesis. Nosotros estamos suponiendo que se cumple esto de aquí. Entonces esta se va a llamar esta sería como la hipótesis o el paso inductivo. Entonces, por nuestra suposición, o bueno, voy a poner directamente por hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis es esta. Para todo K menor que M, phi de K implica phi de M. Por supuesto, nosotros tenemos que para todo K menor que M, phi de K. Por lo tanto, lo que tenemos es phi de M. Es decir, no es cierto que no se cumple phi de M. Lo que es lo mismo que M no está en A. Y por supuesto aquí acaba la contradicción, porque nosotros estábamos suponiendo que M era mínimo de A, es decir que M está en A. Entonces básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el conjunto de los que no lo cumplen no puede tener mínimo, porque si tuviera mínimo todos los menores que él lo cumplirían, entonces él lo tiene que cumplir, por lo tanto no puede ser el mínimo. Entonces ya tenemos que esta contradicción nos lleva a que por lo tanto A no tiene mínimo, y entonces por el principio del buen orden tenemos que A es el conjunto vacío. Por lo tanto, para todo n en los naturales, n no está en A, lo que es lo mismo que decir que para todo n en los naturales se cumple la proposición phi de n. Y pues eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? Queríamos probar que para todo n en los naturales se cumple phi de n. Entonces, esa sería la demostración. Y si notan, pues usamos el principio de inducción para demostrar que el conjunto de los números naturales es un buen orden. Y usamos el principio del buen orden para demostrar inducción fuerte. Entonces, eventualmente la inducción fuerte es una consecuencia del principio de inducción normal. Entonces, pues díganme ustedes cuál es más fuerte que cuál. Pero en realidad, pues con el principio de inducción fuerte se puede probar el principio de inducción normal, de modo que en realidad ninguno es más fuerte que ninguno.
simplemente son todos equivalentes. Entonces ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios para que estos conceptos o este concepto quede bien grabado en nuestros corazones. Entonces, uno de los ejercicios más comunes es a través de la sucesión de Fibonacci. Nosotros escribimos a Fibonacci 0 como 0, Fibonacci 1 como 1 y para todo n mayor o igual que 2, Fibonacci n lo escribimos como Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2. Entonces, aquí estamos definiendo recursivamente. De hecho, déjenme pasar esto para acá, que sí cabía. Entonces, nosotros estamos definiendo recursivamente a la sucesión de Fibonacci. Por supuesto, la sucesión de Fibonacci iría una cosa como primero tenemos 0, luego 1 y luego el siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces 1, luego la suma de los dos anteriores es 2, luego la suma de los dos anteriores 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, algo que podemos notar aquí es que en la sucesión de Fibonacci hay un cierto patrón. Bueno, a lo mejor no es un patrón muy claro o muy útil, pero nosotros tenemos aquí que este número es par, luego tenemos impar, impar y luego par, y luego impar, impar, par, impar, impar, y pues ¿cuál sería el siguiente número? Si nosotros sumamos 13 más 21 da 34, que por supuesto es par. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Este sería Fibonacci 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En todos los Fibonaccis que son múltiplos de 3, nosotros tenemos que da un número par. Entonces, pues ese sería el ejercicio. Demostrar que Fibonacci de 3n es par y Fibonacci 3n más 1 y Fibonacci 3n más 2 son impares. Entonces todos los que son múltiplos de 3 son pares, pero los que son de forma, múltiplo de 3 con residuo 1 o con residuo 2, es decir, los que no son múltiplos de 3, son impares. Entonces, la cosa aquí es que como el Fibonacci se define utilizando a los dos anteriores y no a solo uno anterior, la inducción fuerte va a caer como anillo al dedo porque la inducción fuerte te permite utilizar de hecho a todos los anteriores, no nada más al anterior. Entonces, la solución iría como sigue. A ver, lo vamos a hacer por inducción fuerte. Entonces especificamos inducción fuerte. Entonces la cosa aquí con la inducción fuerte es que vamos a tener que probar por separado el caso F0 y el caso F1 porque justo está definido separadamente. Entonces F0 es F0 por 3 o 3 por 0. Entonces este sería como el caso cuando n es igual a 0. Es 0 que es par. Y F1 pues es F3 por 0 más 1 es igual a 1 que es impar. Entonces hasta ahí todo bien. Ahora supongamos que, voy a poner m mayor o igual que 2. Y supongamos que para todo k menor que m se cumple la proposición o se cumple lo que dice el ejercicio. Entonces, ya sea que k sea de la forma 3n o sea de la forma 3n más 1 o 3n más 2, pues digamos siempre va a cumplir esto. Si es de la forma 3n va a ser par, si es de la forma 3n más 1 o 3n más 2 va a ser impar. Ya independientemente de cómo sea la k, siempre y cuando sea menor que la m. Y entonces, por supuesto, lo que queremos demostrar es que se cumple también para m. Entonces ya no me cabe aquí, así que vamos a la siguiente. A ver, fm se va a definir como fm-1 más fm-2. Y por supuesto, nosotros estamos suponiendo que la proposición se cumple para m-1 y m-2 porque ambos son menores que m. Entonces, como es para todo k, en este caso solo vamos a usar a los dos anteriores, pero de todas formas va a ser la inducción fuerte. Entonces, pues vamos a ver distintos casos. ¿Qué pasa si m es 3n? Si m es 3n, entonces fm es f3n, que es igual a, por la definición, es igual a f3n menos 1 más f3n menos 2. Entonces este y este no son múltiplos de 3. 3n menos 1 y 3n menos 2 pues tienen residuo 2 y 1 respectivamente cuando los dividimos entre 3. Y como estamos suponiendo que se cumple para los anteriores,
Entonces F3N-1 y F3N-2 son impares, pero la suma de dos impares, obviamente aquí estoy escribiendo un poco sintetizado, pero normalmente uno debería escribir aquí toda la palabra suma, ¿verdad? Suma de dos impares es par, por lo tanto F3N, que sería FM, es par. Entonces hasta ahí va bien. ¿Qué pasa si M es de la forma 3N más 1? Entonces FM sería F3N más 1, sería igual por la definición de nuevo a F3N más F3N menos 1, ¿verdad? Aquí le resté 1, aquí le resté 2. Entonces, como este y este son menores que M, nosotros tenemos que F3N es par y F3N menos 1 es impar, porque 3N pues sí es múltiplo de 3 claramente, y 3N menos 1 pues no es múltiplo de 3, tiene residuo 2 cuando se le divide entre 3. Por lo tanto, FM es suma de un par con un impar, pero suma de par con impar siempre da impar. Y pues por último, en el caso 3, nosotros tendríamos que M es 3N más 2, esa sería la última posibilidad. Entonces FM sería de la forma F3N más 2, que sería igual por definición a F3N más 1 más F3N, ¿verdad? De nuevo aquí le resté 1, aquí le resté 2. Por supuesto F3N más 1 sería impar por hipótesis de inducción porque estos son menores, y 3N más 1 deja residuo 1 cuando se le divide entre 3, entonces no es múltiplo de 3, entonces es impar. Y F3N pues es par, porque 3N pues sí es residuo, sí es múltiplo de 3. Entonces FM nuevamente sería suma de impar con par, y siempre la suma de un impar con un par es impar. Entonces con eso ya acabamos todos los casos posibles, que eran los casos cuando M es igual a 3N, cuando M es igual a 3N más 1 y cuando M es igual a 3N más 2. Y siempre nosotros tuvimos que se daba lo que queríamos probar, y entonces con eso concluimos nuestra inducción fuerte y eso concluye la prueba. A ver, continuamos pues con otro ejercicio que les tengo preparado, que este ejercicio se me hace muy interesante. Lo que hay que demostrar es que para todo n en los naturales, si n es mayor o igual que 12, entonces n se puede escribir como 4a más 5b para algunos a y b que también sean números naturales. Entonces, como leía este problema originalmente, decía que tú tienes puras monedas de 4 pesos y de 5 pesos, ¿qué rayos son las monedas de 4 pesos? No tengo idea, pero bueno, tienes puras monedas de 4 pesos y de 5 pesos, y entonces dice, si tú quieres comprar algo que cueste 12 pesos o más, entonces siempre puedes tú escoger la cantidad de monedas de 4 pesos y de 5 pesos de forma de que pagues la cantidad justa que es. Entonces pues eso yo lo traduje matemáticamente directamente a que si n es mayor o igual que 12, entonces n es 4 por algo, entonces A sería pues la cantidad de monedas de 4 pesos con las que vas a pagar, más 5 por algo, donde B pues sería la cantidad de monedas de 5 pesos con las que vas a pagar. Y esto se puede probar usando inducción fuerte. Entonces, solución por inducción fuerte. Y aquí va a ser chistoso porque básicamente lo que vamos a hacer no es que vamos a usar muchas cosas, sino que vamos a usar algo que queda muy atrás, digamos. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos, pues como para ver si es cierto, ¿no? 12, por ejemplo, es 4 por 3, ¿no? Entonces, pues sí, con 3 monedas de 4 pesos ya pagamos los 12. Lamentablemente 11, por ejemplo, es un ejemplo en el que no podemos nosotros dar el cambio justo. Si tuviéramos que pagar 11, pues ya nos tendrían que dar cambio. Pero, a ver, 13, pues podemos usar 8 más 5. Entonces estas serían 2 monedas de 4 y una moneda de 5. 14 pues es 10 más 4, entonces puede ser una moneda de 4 y 2 de 5. Y 15 pues 3 de 5, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos algunos casos en los que ya nos dimos cuenta de que ok, si se puede, vamos a tratar de probarlo en general. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que si para todo k menor que m
se cumple, digamos, aquí la proposición sería esta, sería si n es mayor o igual que 12, entonces esta sería la proposición phi. Entonces, si se cumple phi de k para todo k menor que m, entonces se cumple phi de m. Esto sería lo que nosotros queremos probar. Bueno, de hecho, déjenme escribirlo con palabras. Entonces, phi de m. Entonces, ¿qué es lo que nosotros suponemos? Pues nosotros suponemos, digamos, nuestra hipótesis de inducción en este caso sería que si k es menor que m, entonces pues se cumple esto, ¿no? Se cumple que si k es menor o igual que 12, es mayor o igual que 12, perdón, entonces k se puede escribir como 4a más 5b con a y b en los naturales. Entonces esta sería nuestra hipótesis de inducción y por supuesto lo que nosotros queremos demostrar es que m también se puede escribir como, bueno, voy a ponerle a' más 5b' para que no se confunda con esta y con esta b. Obviamente pueden ser distintos con a', o más bien van a ser distintos con a' y b', también números naturales. Entonces suponemos que la cosa se cumple. Bueno, de hecho queremos probar si esto es cierto para m mayor o igual que 12. Entonces nosotros vamos a suponer que cualquier número menor que m se cumple, que lo podemos escribir así siempre y cuando sea mayor o igual que 12, y queremos probar que entonces a m también la podemos escribir así. Y la cosa es que aquí yo ya hice a los casos m igual a 12, m igual a 13, m igual a 14 y m igual a 15 a propósito. Que esos serían básicamente como nuestros casos bases. Entonces voy a poner aquí, ya probamos que es cierto para m igual a 12, 13, 14 y 15. Por lo tanto, y bueno, si m es menor que 12, entonces sería como por vacuidad. Pero entonces, por lo tanto, supongamos que m es mayor o igual que 16. Entonces, si m es mayor o igual que 16, entonces aquí va a estar el truco. Voy a escribir a m menos 4. Pues m menos 4 es mayor o igual que 12, ¿verdad? Porque 16 menos 4 es 12, entonces si m es mayor o igual que 16, m menos 4 es mayor o igual que 12. Y m menos 4 es menor que m, claramente. Entonces, por hipótesis de inducción, nosotros tenemos que m menos 4 lo podemos escribir como 4a más 5b, pues para algún a y b en los naturales. Para algunos a y b en los naturales. Pero entonces nosotros podemos simplemente despejar a m y entonces tenemos que m es igual a 4 veces a más 1, ¿sí? Porque si yo paso el 4 sumando para allá, 4 es 4 por 1 y entonces lo factorizo de esa manera, más 5b. Entonces esto ya es 4 por una a' más 5 por una b', donde por supuesto a' es a más 1 y b' pues es b. Y entonces pues obviamente a' y b' son números naturales. Y esto es justo lo que quería probar, ¿verdad? Quería probar que entonces m también se puede escribir de esa manera. Entonces eso concluye la inducción y aquí termina la prueba de esta parte. Entonces pues fue muy sencillo, pero justo estoy ilustrando que no necesariamente necesité usar al caso justo anterior, que es lo que dice la inducción normal, sino que usé a un caso que era 4 anteriores. Entonces por eso fue necesario, digamos, usar la inducción fuerte. Y pues algo que me parece muy interesante aquí es que en realidad solamente necesitamos 3 monedas de 5. Y ya siempre que queramos hacer cualquier ajuste, usamos ya sea 0 monedas de 5, 1, 2 o 3 monedas de 5, y el resto son nada más le completamos con monedas de 4, ¿no? Entonces pues obviamente habrá distintas formas de escribir a cada número. Por ejemplo pues 20 pues lo podemos hacer 4 monedas de 5 y listo. Pero bueno, en este ejemplo de aquí siempre B es la misma y A es a la que cambiamos, pero pues solamente dice que exista, ¿verdad? No dice que lo hagamos de alguna forma en particular. Y bueno, ahora les tengo un ejercicio más, último ejercicio nada más para que esto quede bien grabado, que dice así: si n, número natural, es, o bueno, más bien voy a escribir, para todo n en los naturales, si n es mayor o igual que 2, entonces n se ve como un producto de números primos.
Y bueno, déjenme especificar que puede ser un producto de un solo número primo, que es cuando n es primo. Puede ser uno solo. Y este ejercicio me gusta porque este ejercicio realmente utiliza a la inducción fuerte como en su forma más fuerte, que es cuando no sabes quién de todos los anteriores es al que vas a usar, pero alguien de todos los anteriores lo vas a usar. Entonces está muy chido este ejercicio. Vamos a hacer la solución. Lo único que tenemos que saber sobre los números primos y los números naturales es que un número no es primo si se puede escribir como el producto de dos números menores que él, pero que son mayores que uno. Es decir, lo voy a poner entre paréntesis. Esto es lo único de teoría de números que necesitamos para poder hacer este ejercicio. Si n no es primo, o bueno, más bien debería decir aquí n no es primo si solo si, porque esto también se puede tomar como definición. N no es primo si solo si n es igual a por b, donde obviamente a y b son números naturales y ambos son mayores que 1 y menores que n. Entonces, pues aquí, por ejemplo, ya descartamos a 1 como número... Bueno, de hecho, voy a decir que n sea directamente mayor o igual que 2. Solo para descartar que si el 0 es primo, que si el 1 es primo, que si no son primos. Entonces ahorita no voy a meterme con eso. Voy a tomar directamente a todos los números naturales que sean solo mayores o iguales que 2. De todas formas, eso es consistente con el ejercicio. Entonces, si n es mayor o igual que 2 y no es primo, entonces... o eso es equivalente a decir que se puede escribir como el producto de dos números que son pues menores que él y mayores que 1. Obviamente eso es necesario para que pues ahí se encajen bien. Y aquí es en donde vamos a usar, inmediatamente se ve más o menos, que aquí es en donde vamos a usar nuestra inducción fuerte. Nosotros vamos a descomponer primero a n, si no es primo, como el producto de dos cosas, y por inducción o por hipótesis de inducción, A y B se van a poder escribir como productos de primos y entonces n pues ya va a ser un producto de primos. Pero bueno, no nos adelantemos demasiado. A ver, por inducción fuerte, entonces en el ejercicio de Fibonacci no lo escribí explícitamente, pero luego me arrepentí, entonces voy a escribir la hipótesis de inducción explícitamente. ¿Qué es lo que va a decir la hipótesis de inducción? Va a decir que si K es menor que M, entonces, pues lo que queremos probar, ¿verdad? Si K es mayor o igual que 2, entonces K es producto de primos. Producto de primos. Y lo que queremos demostrar es que entonces M, bueno, si M es mayor o igual que 2, entonces M es producto de primos. Entonces pues vamos a tomar a nuestro M directamente como mayor o igual que 2. Así que pues realmente lo único que vamos a hacer es suponer que todos los anteriores son productos de primos y entonces probar que M es producto de primos. Y aquí algo chido también de este ejercicio es que no necesitamos un caso base para hacer porque pues los casos bases, digamos, son todos los primos y entonces nada más vamos a tener como el caso cuando M es primo y cuando M no es primo, pero no hay un caso no hay un caso base como tal, perdón. Entonces, a ver, número 1, si M es primo, entonces pues ya acabamos. O sea, M es igual a pues M, que ya es primo, ¿no? Este es como un producto de primos en el que solamente tenemos un factor. Y por eso aquí especifica puede ser uno solo. ¿Qué pasa si M no es primo? Si M no es primo. Si M no es un número primo, como M es mayor o igual que 2, entonces nosotros estamos... vamos a usar esto que les puse. Entonces, M se puede escribir como A por B, donde A y B son menores que N, mayores que 1, que es lo mismo que decir que son mayor o igual que 2, y A y B son números naturales. Entonces, como A y B son menores que N, podemos aquí usar, que M, podemos aquí utilizar nuestra hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, A y B son productos de primos. Y bueno, también porque es mayor o igual que 2, ¿verdad? Porque ambos son mayores o iguales que 2. Entonces son productos de primos. Digamos que A lo podemos escribir como P1 por P sub 2 por etcétera hasta P sub, pues digamos, alfa. Y
B lo podemos escribir como Q sub 1 por Q sub 2 por etcétera por Q sub beta y que todos estos sean primos, ¿verdad? P, I, Q, J, todos primos. Entonces como M es igual a A por B, pues entonces M es igual a P1 por etcétera por P alfa por Q1 por etcétera por Q beta. Y pues una cubeta de agua, no, cubeta, que pues noten que esto podría ser un solo primo. Si B fuera primo o si A fuera primo, este también sería simplemente P1 y listo. Pero entonces nosotros ya lo tenemos así y entonces pues este obviamente es producto de primos. Por lo tanto M es producto de primos. Bueno, aquí acaba nuestra inducción. Y pues era el último ejemplo que les tenía. Pero como les decía, como que me fui haciendo cada vez más abstracto. En el de Fibonacci nada más usábamos a los dos anteriores, que es muy similar al principio de inducción normal que normalmente usamos, en el que nada más usamos uno anterior, pero pues ahora usamos dos, ¿no? Dos anteriores. Luego en el otro usamos hasta el cuarto anterior, pero no usamos a los demás que estaban justo anteriores. Y aquí estamos usando a cualquiera anterior. O sea, A y B no sabemos qué tan atrás de M están. Pues pueden estar por cualquier lado, siempre y cuando estén pues por ahí menores que M. Y estamos usando el principio de inducción o la hipótesis de inducción fuerte para probarlo. Y pues realmente casi siempre va a ser por lo menos útil. O sea, tú puedes decir, pues lo voy a hacer por inducción fuerte y resulta que al final nada más usaste al que era inmediato anterior. De todas formas estás haciendo inducción fuerte, aunque lo pudiste haber hecho por inducción normal, pero pues no importa, de todas formas son equivalentes, no importa cuál uses realmente. Entonces pues la inducción fuerte es una herramienta muy útil. Es una herramienta muy buena que pues sí recomiendo tener en cuenta, aunque es más común que usemos solamente inducción normal. La inducción fuerte realmente es como casos específicos en los que sí necesitamos eso, pero es bueno que sepan que existe y que se puede usar para hacer cosas como estos ejemplos que puse aquí. Pero bueno, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de matemáticas y de álgebra superior y de todas estas cosas. La siguiente vez vamos a terminar de ver nada más cómo es, o bueno, la compatibilidad de las operaciones del orden con el orden, pero pues sí quería meter el principio de inducción antes, el principio de inducción fuerte antes, porque me parece que sí puede llegar a ser muy importante. Y ya después vamos a empezar con combinatoria, entonces eso va a estar muy emocionante, así que pues definitivamente suscríbete si no te lo quieres perder. Abajo puedes checar pues mi Patreon, checa el botón de unirse, de volverse miembro del canal si me quieres apoyar, te lo agradecería un montón. También si me quieres dar un follow en el Instagram estaría súper cool. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.